Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a ver todo aquello que nos habla sobre materia. ¿Listo? Como pueden darse cuenta, materia. Ahí está, materia. Cuando nosotros estamos hablando de materia, estamos hablando de todo aquello que nos rodea, aquello que podemos percibir con los sentidos, aquello que podemos tocar, que podemos oler, que podemos sentir, todo aquello es materia. Hay una característica muy importante de la materia que siempre contiene volumen, contiene materia. Bueno, además de materia, contiene masa, ¿verdad? Ocupa un lugar en el espacio. Entonces, la materia es todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Materia es el lápiz, la mesa, el oxígeno, el aire que respiramos, la casa, las sillas donde nos sentamos. Todo eso es materia. Después podemos hablar sobre los cambios de la materia. Los cambios de la materia pueden ser físicos o pueden ser químicos. Físicos y químicos. Cuando nosotros estamos hablando de cambio físico, hablamos sobre que ese cambio que sufre la materia es simplemente por el exterior, porque en el interior sigue siendo igual, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno coge una plastilina y empieza a moldearla, ese es cambio físico, porque a pesar de que se moldeó, cambió su forma, ¿verdad? Sigue siendo plastilina, entonces es cambio físico. Cuando hablamos de cambio químico es totalmente lo contrario. La materia por dentro se transforma, ya deja de ser lo que anteriormente era y se crea una nueva sustancia. Por ejemplo, cuando uno coge un papel y lo quema, ¿verdad? Anteriormente, antes de quemarlo, el papel estaba normal, era papel. Cuando se quema, se convierte en otra sustancia. ¿Se convierte en qué? En carbón, ¿verdad? Entonces, sigamos. Un ejemplo de cambio físico son los cambios de estado de la materia. Es un ejemplo muy sencillo de cambio físico de la materia. Los estados de la materia son líquido, sólido y gaseoso. El líquido, por ejemplo, el agua; el sólido, un cubito de hielo; y el gaseoso, las nubes. Un pequeño ejemplo. Pero esos estados pueden cambiar de estado, ¿verdad? Por ejemplo, el cambio de estado de sólido a líquido se llama fusión. Por ejemplo, cuando el hielo se derrite, ¿verdad? Se llama fusión. El cambio de estado de líquido a sólido se llama solidificación. Como aquí ustedes lo pueden observar, solidificación. Pasa de un estado líquido a un estado sólido. Por ejemplo, cuando uno coge un vaso con agua, lo mete dentro de la nevera, en el congelador, el agua al día siguiente aparece congelada, ¿verdad? Pasa de un estado sólido, perdón, de un estado líquido a un estado sólido. Solidificación. Acá lo contrario, cuando uno saca el cubito de hielo y lo deja por fuera, el hielo empieza a derretirse. Se llama fusión. Acá hay otro cambio de estado que va de líquido a gaseoso. Esa se llama vaporación o vaporización. Un ejemplo muy sencillo es cuando la mamita está hirviendo el agua, por ejemplo, está hirviendo el agua. Después de un tiempo empieza a ebullir, ¿verdad? Empieza a calentarse tanto que empieza el agua a botar burbujita. Esa burbujita, ¿verdad? Ese es el punto de fusión, perdón, de ebullición que tiene el agua. Si no estoy mal, son 100 grados centígrados. Y empieza a botar humito. Ese humito es el cambio de estado de líquido a gaseoso. Ese humito que ustedes ven, o que de pronto la tapa que tapa la olla empieza como a sudar, ¿verdad? Ese es el cambio de líquido a gaseoso, vaporización. O tranquilamente cuando, digamos, el río empieza a secarse, ¿verdad? El calor, gracias a la temperatura, a los rayos del sol, el agua empieza a evaporarse, pasa de un estado líquido a gaseoso. Y cuando es lo contrario, se llama condensación. Cuando las nubes empiezan a precipitarse, o sea, cae agua, pasa de un estado gaseoso a un estado líquido. Se llama condensación. Acá podemos darnos cuenta que hay otros tipos de cambio de estado. La sublimación regresiva es cuando pasa de gaseoso a sólido, sin pasar por líquido, ¿verdad? Sublimación regresiva pasa de gaseoso a sólido.
Y sublimación progresiva va de sólido a gaseoso. ¿Listo? Ahorita más adelante vamos a ver un ejercicio, un ejemplo, ¿verdad? De ello. Observamos acá, miren. Este mapa mental lo tienen que hacer ustedes, que se vea bien bonito, bien hermoso en su cuaderno. En la plataforma se encuentran los materiales que deben utilizar, ¿ok? Para que quede así, bien bonito, hermoso, bien coloreado, bien decorado. Excelente. Bueno, ahora los cambios químicos de la materia. Los cambios químicos de la materia se pueden llevar a cabo en tres partes, ¿verdad? En combustión, oxidación y fermentación. ¿Ok? Combustión, oxidación y fermentación. Cuando nosotros estamos hablando de combustión es igual al ejemplo que yo les dije, ¿verdad? Cuando la madera se quema, empieza a arder, empieza a quemarse, pasa a ser madera a ser carbón. Entonces, este cambio es irreversible. Ya cuando la sustancia cambia sus propiedades, ya no vuelve a ser la misma. A diferencia del físico. El físico sí, simplemente cambia su forma, pero sigue siendo la misma sustancia que anteriormente era. El cambio químico no. Ahí sí se crea una nueva sustancia. Aquí podemos ver una fogata, un ejemplo de ellos. Fogata, madera ardiendo y un marshmallow en el fuego, ¿verdad? Otro ejemplo de cambio químico, digamos, cuando la mamita le hace el desayuno a uno, ¿verdad? Que ella frita el huevito. Ese huevo no puede volver a ser como anteriormente era, ¿verdad que no? No vuelve a ser como anteriormente era. Entonces es un cambio químico. Oxidación. Cuando la materia, cuando la materia entre en contacto con el oxígeno. Estamos hablando principalmente, digamos, de los metales. Cuando un metal se oxida, ¿verdad? Ese óxido, como se pueden dar cuenta aquí, el tornillo, ese óxido ya no vuelve a ser como anteriormente era hierro, no, se vuelve óxido, es oxidación. Como aquí se pueden dar cuenta un carro abandonado. O muy sencillo, cuando uno se come una fruta, por ejemplo, una manzana, la muerde y la deja después ahí en la mesa, digamos, por 2 o 3 horas, empieza a oxidarse. Como lo mismo que le pasa al banano. Al banano después de cierto tiempo de no haber sido consumido, empieza a oxidarse, ¿verdad? Gracias al oxígeno. ¿Ok? Lo otro, la otra forma, viene siendo la fermentación. La fermentación. La fermentación se puede decir que es un tipo de oxidación, pero aquí sí es en ausencia de oxígeno, ¿verdad? Esa fermentación se utiliza para hacer vinos, para hacer cerveza o para hacer yogur, ¿verdad? Ese yogur, ¿verdad? Que es hecho con leche, ¿verdad? Se fermenta y después de haber sido fermentado no puede volver a ser la misma leche que era anteriormente. Por tal motivo es un cambio químico. Químico. Recordemos entonces, los cambios de la materia son físicos, ¿verdad? Físicos, cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos son sencillamente, se puede decir un ejemplo de ello, los cambios de estados de la materia. Cambio de estado de la materia es un ejemplo fácil para cambio físico. Cambios de estado, ¿verdad? Y los cambios químicos, cuando hablamos ya de cambio químico, ya estamos hablando que se crea una nueva sustancia, ¿verdad? A partir de otra. Se crea una nueva sustancia. Ya esa sustancia nueva ya no puede volver a ser a la que anteriormente era. Por ejemplo, un ejemplo de cambio químico, otro ejemplo de cambio químico, digamos, a ver, como ya les dije, cuando la mamita, digamos, cocina el arroz. Ese arroz que anteriormente era crudo, más compacto, más duro, ¿verdad? Cuando se cocina ya se vuelve un poquito más blando y hasta un poquito más grande. Ya ese arroz cocinado ya no puede ser el mismo que anteriormente era. Entonces es un cambio químico. El cambio físico, por ejemplo, un ejemplo de cambio físico, cuando ustedes cogen un pedazo de vidrio, digamos un vidrio, lo parten,
¿verdad? Ese es un cambio físico. ¿Por qué? Porque esos pedazos de vidrios se pueden volver a unir, se puede fundir, ¿verdad? Se funde y vuelve a ser otra vez vidrio. Simplemente cambió su forma, pero la sustancia o las partículas como tal que conforman a esa materia sigue siendo la misma. Otro ejemplo de cambio físico es cuando la ropa se encuentra arrugada. Cuando la ropa se arruga, ¿verdad? Y usted coge y la plancha, la deja bien planchita, ¿verdad? Es un cambio físico. ¿Por qué? Porque a pesar de que se planchó, sigue siendo una prenda de vestir, sigue siendo la camisa que anteriormente estaba arrugada. Entonces simplemente se transformó, pero fue físicamente, ¿verdad? Sigue siendo una camisa. Cuando usted una hoja, rompe una hoja, digamos, usted cogió y rompió una hoja, ¿verdad? Esa hoja es un ejemplo claro de cambio físico. ¿Por qué? Porque si usted rompe esa hoja se puede realizar ciertos tratamientos, ¿verdad? Y sigue siendo la misma hoja, ¿ok? Entonces, el cambio físico no cambia sus propiedades la materia. El cambio químico cambia sus propiedades la materia, ¿ok? Bueno, espero que les haya quedado bastante claro, ¿verdad? Y ustedes en su cuaderno le van a hacer la margen a la hoja. Vamos a utilizar una hoja completa, ¿verdad? Utilizamos una hoja completa. Como se pueden dar cuenta acá, una hoja completa. Muy bien. Una hoja completa. Le vamos a colocar acá la materia, cambios de la materia, cambio físico, cambio químico. Y cada uno de ellos tiene en qué consiste, ¿verdad? La materia y todo, un ejemplo de cada uno de ellos y lo vamos a plasmar en el cuaderno, ¿ok? Y que quede bien bonito, bien hermoso, ¿verdad? Bien recortado, si quieren dibujar, dibujen, ¿ok? Entonces nos vemos en el próximo tutorial, en, en el próximo, en la próxima explicación, ¿ok? Nos vemos. Chao.